Es un placer para mí estar presente a través de este medio con ustedes para conversar de un poco de la coyuntura, hablar de cómo las contrataciones públicas se han visto afectadas, cuál es el impacto que ha generado la coyuntura en la que vivimos en los procedimientos de contratación que llevan a cabo las entidades del Estado. La idea de esta charla, de este breve tiempo que vamos a compartir, es poder comentar básicamente de dos situaciones. Vamos a hablar de cómo las reglas emitidas por el gobierno con la finalidad de prevenir la propagación del COVID han afectado a los procedimientos de selección que se encontraban en curso y cómo también estas reglas han afectado a los contratos que estaban en ejecución. Básicamente vamos a hablar de eso, de el impacto que han tenido las normas emitidas por el gobierno en procedimientos en desarrollo y en contratos en ejecución. ¿Ok? Para esto, una breve introducción. ¿Qué duda cabe que a partir de las reglas de distanciamiento social, las reglas de confinamiento de todas las personas en sus casas, a partir de estas reglas, esto generó la suspensión prácticamente de todas las actividades, ya sea actividades económicas, actividades que desarrolla la administración pública, actividades en general. Y solo por excepción, durante el tiempo que hemos estado en confinamiento, se han podido realizar algunos servicios o actividades de carácter excepcional o meramente esenciales, como aquellas que tienen que ver con la provisión de alimentos, como aquellas que tienen que ver con la prestación de servicios de salud, ¿no? Entre otras. Entonces, durante el tiempo en que ha durado el confinamiento, los procedimientos de selección y los contratos, en general la contratación pública, no ha funcionado, no se ha venido desarrollando de manera ordinaria o de manera común, no han venido desarrollándose los procedimientos de contratación de una manera normal. Ahora, ya cuando ha pasado el tiempo, se han ido dictando ciertas normas que han flexibilizado la paralización o la suspensión de los procedimientos de contratación. Estas normas, en gran medida, lo que hacen es tratar primero de retomar los procedimientos de contratación, pero observando ciertas reglas de convivencia o ciertas reglas de protección de la salud de las personas. Entonces, la idea es saber cómo, para una entidad del Estado, estas reglas deben ser implementadas. Cómo es que se tiene que cumplir con la implementación de las normas sanitarias durante el desarrollo de los procedimientos de selección y la ejecución de los contratos. Para ello voy a compartir una breve presentación. Todos creo que pueden ver la presentación en estos momentos. Como introducción, ¿qué es lo que podemos comentar? Ya sabemos que el Gobierno Nacional declaró a través del Decreto Supremo 080-2020 SA, Salud, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que se haya declarado la emergencia a nivel nacional? Básicamente, establecer medidas para efectos de prevenir y controlar que se propague el COVID-19, el virus. El virus que hoy en día venimos sufriendo, muchas familias, muchos ciudadanos a nivel mundial, no solo nacional, sino a nivel mundial. El objetivo de este decreto supremo era priorizar las acciones del gobierno en diferentes rubros, ya sea en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en diferentes sectores que tiene a su cargo el gobierno. Priorizar las acciones con la finalidad de evitar la propagación del COVID. Paralelamente a la emisión del Decreto Supremo 008-2020 SA, el gobierno también ha venido dictando ciertas normas, ciertos decretos supremos con el objeto de establecer medidas que tienen por objeto restringir la movilización, la circulación de las personas.
Específicamente me refiero al Decreto Supremo número 044-2020 PCM, este Decreto Supremo que se ha ampliado sucesivamente a través del Decreto Supremo 051, el 064, el 075, el 083 y el 094. En buena cuenta, ¿qué es lo que hacen estas normas? Básicamente lo que hacen es establecer o alargar el tiempo de cuarentena, el tiempo de confinamiento de las personas en sus casas. Ya sabemos que a partir de estas normas, el confinamiento de las personas en sus casas, las reglas de cuarentena, se extenderían hasta el día 30 de junio del presente año, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de varios decretos supremos? Porque como ustedes también lo saben, no ha habido una sola disposición que ha establecido de que el confinamiento se iba a realizar al 30 de junio, sino han habido confinamientos parciales. Han habido hasta 5 normas que han establecido o han ido alargando el confinamiento de las personas en sus casas. Ese es el contexto. Una norma del gobierno que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional con la finalidad de priorizar la actuación del Estado para poder evitar la propagación del COVID, y otras normas que en el marco de la emergencia sanitaria nacional lo que han establecido es pues reglas de convivencia social, reglas que también están en la misma línea de proteger la vida y la salud de las personas, que por lo pronto han tenido como centro principal el confinamiento de las personas en sus casas. Muy bien. Pero ¿esto cómo se traduce en los procedimientos de contratación? Es obvio que si nadie puede salir de sus casas, es obvio que si todos estamos en nuestros domicilios, las actividades se paralizan, las actividades dejan de desarrollarse. Tanto actividades del lado privado, las empresas no pueden realizar actividades económicas, como también las actividades del lado público. Sabemos que muchas entidades del Estado han estado prácticamente cerradas en gran parte de este tiempo, o en todo caso trabajando de modo remoto en cuestiones meramente excepcionales o esenciales, de acuerdo a las actividades que el gobierno ha aprobado o ha permitido. Pero en gran parte nadie ha podido desarrollar o desplegar sus funciones como lo venía haciendo antes de la cuarentena. Pero bueno, conforme ha ido pasado el tiempo y dado los efectos de la cuarentena o del confinamiento en la economía, se han ido reactivando, se han ido reiniciando ciertas actividades, ¿no es cierto? Como antecedente del reinicio de actividades, tenemos una norma que emitió el gobierno, es el Decreto Supremo 080-2020 PCM, que estableció hasta 4 fases para la reactivación o el reinicio de actividades. La fase 1, la 2, la 3 y la 4. Lo que hacía este Decreto Supremo básicamente es establecer qué sectores de la economía se iban a reactivar en las diferentes fases. En una primera fase, la fase 1, que se desarrolló en el mes de mayo, se reactivaron estrictamente algunas actividades, entre ellas un pequeño grupo de obras públicas, obras de transporte, obras de vivienda y construcción, ¿no? Obras de saneamiento, un pequeño grupo en la fase 1. Y luego tenemos una segunda fase que ha empezado a operar en junio a través del Decreto Supremo 101-2020, donde ya vemos que se han reactivado casi en su integridad todas las obras a nivel nacional. Entonces, paulatinamente a través de estos decretos supremos, el gobierno ha ido reactivando ciertos sectores de la economía. Y dentro de esta reactivación de sectores se ha visto involucrado, se ha visto inmerso precisamente las obras públicas, primero con el Decreto Supremo 080 y luego con el Decreto Supremo 101-2020. Paralelamente, también se han reactivado las actividades de la administración pública. El Estado otra vez ha empezado a operar. Si bien es cierto, no al 100%, pero por lo menos garantizando una parte del personal desplazado en las instituciones, atendiendo al ciudadano en los trámites o en las actividades o en los servicios que requiere de parte del Estado. Como ya se reactivó el Estado, entonces también se han reactivado los procedimientos de selección, los procedimientos de contratación. Eso es básicamente el contexto. Entonces, para ir resumiendo,
teníamos al inicio medidas dictadas por el gobierno de paralización, de confinamiento, de inmovilización social, con la finalidad de evitar la propagación del COVID, que poco a poco, a lo largo de los meses, se ha ido relajando, se ha ido flexibilizando, con la finalidad de llegar a un punto medio entre controlar la propagación del virus, pero al mismo tiempo permitiendo que las actividades económicas se puedan ir reactivando, dadas las consecuencias negativas que la paralización genera en la economía nacional. Solo como una idea suelta les comento, y seguramente ustedes lo han escuchado, se dice que la economía volverá a los niveles que tuvo antes de la cuarentena, antes de las normas dictadas por el gobierno, todavía en el primer trimestre del año 2022. O sea, va a demorar de algún modo el poder ponernos al día, el poder reiniciar o poder otra vez estar en la situación en la que nos encontramos antes de la cuarentena. Y esto, ¿por qué lo comento? Para que se entienda el impacto negativo que trae aparejado una disposición como es el confinamiento social. Entonces, tenemos o estamos en estos momentos ya en la ejecución de las fases del reinicio de actividades. Estamos en la ejecución del reinicio de las actividades tanto públicas como privadas. Hecho esta introducción, entonces podemos entender cómo esto ha impactado en los procedimientos de contratación que llevan a cabo las entidades del Estado. El día 15 de marzo del 2020, cuando el gobierno dictó las reglas de confinamiento social, cuando emitió los decretos supremos que estableció o nos exigió quedarnos en nuestras casas, ese día, el 15 de marzo, las contrataciones estaban en diferentes momentos. Algunas contrataciones todavía no habían sido convocadas, estaban en la fase preparatoria, es decir, recién se estaba definiendo el expediente técnico, se estaban definiendo los términos de referencia, se estaba definiendo el costo de la contratación, algunos proyectos estaban todavía en su fase inicial, etc. Pero ese día, el 15 de marzo, habían otras contrataciones que ya estaban en curso el procedimiento de selección. O sea, ya había salido la licitación, el concurso y estaban en todas las etapas para elegir al proveedor. Pero había un tercer grupo de contrataciones que inclusive ya estaban con contrato en ejecución. Entonces teníamos el día 15 de marzo del 2020, teníamos diferentes estados, diferentes situaciones en los procedimientos de contratación que venían desplegando las entidades. Y bueno, todas estas semanas esas contrataciones han estado no desarrollándose como hubiésemos querido, por lo que ya hemos comentado. Pero se han emitido normas en el marco de la reactivación. Primero tenemos como norma principal el Decreto Supremo 103/2020-EF. Este Decreto Supremo lo que establece son reglas, básicamente reglas, para la tramitación de los procedimientos de selección que se van a reiniciar en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, este Decreto Supremo 103/2020-EF lo que establece es cómo reiniciar los procedimientos de selección que estaban suspendidos o estaban paralizados. También este Decreto Supremo 103/2020-EF establece qué hacer respecto de las compras que estaban en la fase preparatoria, qué es lo que debe hacerse respecto de esas contrataciones aún no convocadas. Por tanto, el Decreto Supremo 103/2020-EF, que fue emitido el día 14 de mayo de 2020, ya hace más de un mes, tenía mucha importancia porque daba cierto norte, ciertos lineamientos a las entidades para saber qué hacer con sus procedimientos de selección suspendidos. Pero no es la única norma, el Decreto Supremo 103/2020-EF. También tenemos el Decreto Legislativo 1486, que lo que pretendía era solucionar un problema. ¿Cuál era el problema? Las obras que estaban en ejecución y los contratos de supervisión de esas obras que estaban en ejecución y que iban a tener que reiniciarse o reactivarse, pero bajo un escenario totalmente distinto. Porque valgan verdades, esta situación, la pandemia, nos pone en un antes y un después.
y eso lo vemos en las obras públicas. Al momento de dictarse las normas de reactivación de actividades o reinicio de actividades, los contratistas no podían ir a la obra y pretender ejecutarla bajo las mismas reglas del expediente técnico elaborado antes del inicio del confinamiento o antes de haberse declarado el estado de emergencia nacional. La realidad era una totalmente distinta, ¿no? Porque ya no solo se trataba de ir al terreno a poder reiniciar la obra, sino revisar si la obra ahora se va a poder ejecutar en los mismos plazos que estaba previsto en el expediente técnico. Se trataba de definir si la secuencia de actividades que involucra la obra, la secuencia constructiva, se podía respetar tal como estaba en el expediente técnico, considerando que ahora hay reglas de distanciamiento social que involucra que los obreros o los trabajadores tienen que guardar cierta distancia y por tanto ciertas actividades que de repente antes se podían realizar de manera paralela, ahora ya no podían desarrollarse de esa manera. Además, ¿cómo reiniciar una obra donde tenemos ciertos horarios restringidos? A partir de las 9 de la noche ya no se puede estar fuera de casa o solo se puede reiniciar las actividades a partir de las 4 de la mañana. Había cierta limitación para que las personas puedan transitar. Hasta el día de hoy todavía hay limitaciones para poder viajar a provincia. Muchas de las personas, de los trabajadores, están en diferentes provincias al lugar donde se ejecuta la obra, ¿no es cierto? Además, el implementar el teatro de operaciones, el terreno, de modo tal que cumpla con medidas sanitarias, zonas de desinfección, tanto para las personas, zonas de desinfección también para la desinfección también de los materiales, de los equipos, de los instrumentos con los que se trabaja. En fin, el reinicio de la obra implicaba que el contratista deba aparecer en obra, pero ante una o con una realidad totalmente distinta a la que dejó la obra. Por eso es que se emite este decreto legislativo 1486. Su objetivo era, de alguna manera, tratar de recoger todas esas variables que podían presentarse para el reinicio de las obras. Todas esas variables que implicaban hacer modificaciones, cambios, necesariamente en los expedientes técnicos que se habían aprobado antes del inicio, antes de que se dicten las reglas del gobierno, antes que se declare el estado de emergencia nacional. Y como producto o en desarrollo de ese decreto legislativo 1486, se emitió la directiva número 005-2020 OCCD, que es una directiva que va en la misma línea del decreto legislativo 1486 y lo que trata es pues de regular de manera mucho más ordenada cómo reactivar las obras públicas en el país. ¿Ok? Entonces, esto que estoy comentando es básicamente el marco. Son disposiciones que nosotros debemos conocer para entender cómo reiniciar o reactivar la contratación dependiendo de la fase en la que nos encontremos, en la preparación de la compra, si lo vamos a reactivar en el procedimiento de selección o si se tenía que reactivar en la ejecución del contrato. Pero teniendo como marco estas tres normas que hemos comentado, el Decreto Supremo 080-2020, que estableció la reactivación de un pequeño paquete de contratos, específicamente obras públicas, el Decreto Supremo 101-2020, que por el contrario reactivó todo el mercado de las obras públicas, y el Decreto Supremo 103-2020, que complementa en realidad el Decreto Supremo 101. Ese es el marco. Vamos a hacer una explicación a nivel un poco más detallada de cada uno de estos momentos. En la preparación de la compra, ¿qué es lo que nos dicen estas normas respecto de cómo reactivar el procedimiento de contratación si es que éste se encontraba en una fase incipiente, en una fase preparatoria? La regla es muy sencilla, muy sencilla. En la fase preparatoria lo que nos exigen las normas es que nuestros expedientes de contratación consideren los protocolos sanitarios vigentes. Los protocolos sanitarios, tanto los emitidos por el Ministerio de Salud, ¿no? O los protocolos sanitarios que hayan emitido los sectores pertinentes. En el caso, por ejemplo, del sector vivienda, construcción y saneamiento, se han emitido protocolos para la reactivación de los proyectos de saneamiento, los proyectos que están involucrados en el sector. Entonces,
En la parte preparatoria, la regla es muy sencilla. Yo no puedo convocar ahora un procedimiento de contratación si es que no he adecuado mis términos de referencia, mis especificaciones técnicas, mi expediente técnico a los protocolos sanitarios emitidos por el gobierno. ¿Ok? Es una primera regla, la necesidad de adecuar. Pero no es la única. Hay una segunda regla que se considera en la fase preparatoria. Se ha previsto ahora que en las bases del procedimiento de selección, que las reglas del procedimiento de selección que se van a desarrollar una vez que ya se haya definido la información de esa compra, no va a considerar el procedimiento de elevación de actuados al OCE. Como seguramente muchos de ustedes conocen, cuando un proveedor no está de acuerdo con lo que ha respondido una entidad en la fase de consultas y observaciones, o sea, no está de acuerdo con las respuestas a las consultas y observaciones, tiene la posibilidad de solicitar que éstas sean elevadas al OCE, en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos. Y el OCE tiene un plazo para emitir un pronunciamiento donde puede darle la razón a la entidad o corregir lo indicado por la entidad. Bueno, este incidente, esta etapa que se genera cuando un proveedor solicita la elevación de los actuados al OCE, queda suspendido hasta el 15 de agosto del 2020. Es decir, procedimientos que se convoquen hasta la fecha, hasta el 15 de agosto del 2020, en esos procedimientos no va a existir la posibilidad de que los proveedores soliciten la elevación de los actuados al OCE. Otra manera de decirlo, los proveedores tendrán que verse satisfechos con la respuesta a las consultas y observaciones que formula la entidad. Es una segunda regla que se ha previsto para los procedimientos de selección que se convoquen durante todo este tiempo de reinicio o de reactivación de la economía. Algunos se preguntarán, ¿cuál es el objetivo? Bueno, creo que es evidente el objetivo, que el procedimiento corra un poco más rápido, que no se paralice a través del trámite de elevación de observaciones, que corra más rápido, o sea, que las entidades no demoren, no tengan tiempos mayores para el desarrollo de su procedimiento de selección. Y una tercera regla vinculada a la preparación de la compra, una tercera regla vinculada es que ahora también se establece que en el caso de obras públicas se pueden otorgar adelantos de obra directos hasta por el 15% del monto del contrato y hasta el 25% en el caso de materiales o insumos. Si antiguamente o anteriormente o en la normativa vigente se establece que se pueden otorgar adelantos directos hasta por el 10% y adelantos para adquirir materiales o insumos, ¿no? Hasta el 20%, como parte de las normas de reactivación, se elevan los márgenes, de modo tal que los adelantos directos de 10% ahora se pueden otorgar hasta 15% y los adelantos para adquirir materiales o insumos de 20% se elevan a 25%. O sea, el total de adelantos que se podían otorgar, que era de 30%, ahora se eleva a 40%, ¿no? Entonces, eso también se considera como una norma que lo que busca no solo es ahora reactivar, sino también incentivar a que más proveedores puedan participar en el procedimiento de selección, en razón que van a tener la opción de poder financiar sus actividades. Y esto también entendemos, creo, el objetivo, ¿no? En un contexto donde muchas empresas están con problemas financieros, donde muchas empresas están a punto de quebrar, donde la cadena de pagos ya se ha roto, porque los proveedores a su vez tienen que pagar proveedores, tienen que pagar alquiler de equipos, tienen que pagar profesionales, donde hay riesgo de rotura de la cadena de pagos, si es que ya no se rompió, lo que se busca a través de la regla de incremento de adelantos es darle mayor financiamiento para que el proveedor pueda continuar con su contrato. O pueda, en todo caso, tener incentivos para participar en ese contrato. Eso respecto de la preparación de la compra, ¿ok? Hablemos ahora de los procedimientos de selección. ¿Qué reglas se han definido o establecido para el reinicio de los procedimientos de selección? En el caso de los procedimientos de selección, lo que vemos básicamente es, habíamos dicho, el Decreto Supremo 103/2020 EF, que es el que establece cómo retomar el procedimiento que quedó paralizado el día 15 de marzo del 2020, cuando se emitió el Decreto Supremo que estableció las reglas de confinamiento o las reglas de inmovilización social. El procedimiento de selección
cuando fue suspendido o quedó paralizado, pudo encontrarse en diferentes momentos. En algunos casos el procedimiento estaba en la etapa de formulación de consultas y observaciones, o sea, los proveedores estaban en el plazo para consultar y observar. En otros casos, el procedimiento de selección ya estaba en la etapa de la entidad para absolver, o sea, estaba en el plazo que la entidad tenía para responder las consultas y observaciones a los proveedores. En otros casos, el proveedor había solicitado que el procedimiento sea revisado por el OCE, estaba pendiente de un pronunciamiento por parte del OCE, un pronunciamiento contra la absolución a las consultas y observaciones. Y en otros casos, el procedimiento ya se había integrado las bases, estaba en evaluación, en presentación de ofertas, estaba en adjudicación de la buena prueba, hay procedimientos que estaban ya a puertas de firmarse el contrato. O sea, el procedimiento de selección lo tomó la cuarentena en diferentes momentos. Este Decreto Supremo 103/2020 establece qué hacer dependiendo del momento en el que nos encontrábamos. Tengo conocimiento que muchas entidades todavía están tratando de reactivar o reiniciar sus procedimientos de selección por las reglas que vamos a comentar. Una primera regla que establece este Decreto Supremo 103/2020 EF establece o dice que si el procedimiento de selección se encontraba en la etapa de consultas y observaciones, o sea, los proveedores estaban en el plazo para consultar y observar, ¿cómo se reinicia ese procedimiento? La normativa establece que es responsabilidad de la entidad registrar su nuevo requerimiento técnico mínimo, registrar su nuevo expediente técnico, colgar o registrar sus requerimientos mínimos adecuados a los protocolos sanitarios y luego de registrar, ampliar la etapa de consulta y observaciones por 2 días más. Eso es lo que dice esta regla. Es decir, si estaba, repito, en plazo para consultar o observar el proveedor y se vio afectado por la cuarentena, ¿cómo retomamos el procedimiento? Modificando o adecuando los requerimientos mínimos, el expediente técnico, colgándolo en el SEACE y dándole 2 días más al proveedor para poder consultar o observar sobre ese requerimiento adecuado, sobre ese expediente técnico adecuado. En esta primera opción lo que vemos es una clara intención de no continúes con el procedimiento si es que primeramente no saneas el requerimiento. No continúes con el procedimiento si primeramente no adecuas ese requerimiento a los protocolos o medidas sanitarias dictadas por el gobierno. Segundo escenario que nos dicta este Decreto Supremo 103/2020 EF. ¿Qué hubiese pasado si el procedimiento se encontraba en la etapa de absolución de consultas y observaciones? O sea, en una etapa donde la entidad tenía que responder las consultas y observaciones a los proveedores. ¿Cómo se reactiva o se reinicia ese procedimiento de selección? De acuerdo a este Decreto Supremo 103/2020, el procedimiento se tiene que reactivar publicando un nuevo requerimiento técnico mínimo en el sistema electrónico, en el SEAS. O sea, un nuevo expediente técnico, un nuevo requerimiento técnico mínimo, nuevos términos de referencia, junto con las bases integradas. O sea, al momento de absolver las consultas y observaciones, las absuelvo, pero al mismo tiempo registro el nuevo expediente, los nuevos requerimientos mínimos, junto a las bases integradas. El objetivo de este segundo escenario es el mismo que el primero, sanear el procedimiento de selección, sanear ese requerimiento que tiene que ser adecuado al protocolo sanitario. Pero en este caso, el saneamiento, ¿dónde se realiza? Cuando se registran las bases integradas. Cuelgo las bases integradas con el expediente técnico adecuado o acondicionado a los protocolos sanitarios. Tercer escenario. ¿Qué hubiese pasado si el procedimiento de selección estaba en una etapa donde el OCE tenía pendiente la emisión de un pronunciamiento? Ya hemos comentado que durante el procedimiento de selección, los proveedores tienen la posibilidad de solicitar que las bases sean elevadas al OCE si es que no están de acuerdo con la absolución a las consultas y observaciones, ¿no es cierto? Entonces, si se hubiese dado esa solicitud y todo estuviese en el OCE es el que tiene que, antes de emitir su pronunciamiento, requerir a la entidad para que adecue su requerimiento a los protocolos sanitarios.
Y previa adecuación del requerimiento a los protocolos sanitarios es que el OCE recién retoma la emisión de su pronunciamiento. O sea, en este tercer escenario, antes que el OCE concluya su trámite, que es emitir su pronunciamiento, previamente la entidad tiene que efectuar la adecuación a los protocolos sanitarios vigentes. El objetivo del tercer escenario es el mismo de los dos anteriores, sanear, pero aquí el saneamiento, ¿quién lo realiza? Lo realiza la entidad durante el trámite de emisión del pronunciamiento por parte del OCE. Y el cuarto escenario, que es uno de los más problemáticos, lo digo por experiencia propia, porque últimamente, en las últimas semanas he visto varios casos respecto a este cuarto escenario. Procedimientos de selección en los que ya se hubiese integrado las bases del procedimiento. Pongámonos en aquella situación en que el día 15 de marzo del 2020 ya el procedimiento tenía bases integradas y estaba en una etapa posterior. De repente ya se habían presentado las ofertas, estaban pendientes de evaluar y calificar, o como en ocasiones ha ocurrido, ya había una impugnación ante el Tribunal de Contrataciones del OCE. Se tenía que resolver una impugnación sobre la buena prueba adjudicada. U otros casos, estaba a puertas de firmarse el contrato. Bueno, para todas esas situaciones posteriores a la integración de las bases, o sea, cuando el procedimiento se haya encontrado en un estadio posterior a la integración de las bases, ¿qué es lo que nos dice este Decreto Supremo 103/2020F? Lamentablemente lo que nos dice es, tiene que sanearse todo el procedimiento. ¿Y cómo se sanea? Tendrás que retroceder el procedimiento a la integración de bases para colgar nuevas bases integradas adecuados a los protocolos sanitarios. Es decir, no hay margen en este Decreto Supremo 103/2020 no hay margen a, en ese momento, negociar con el adjudicatario para cambiar lo que se tenga que cambiar al momento de la firma del contrato. O no hay margen para firmar el contrato y luego, antes de iniciarlo, hacer los cambios en el expediente y adecuarlos a los protocolos sanitarios. No, la regla es una sola. Si el procedimiento de selección ya tiene bases integradas y estás en una etapa posterior, tienes que retroceder toda la integración de bases para corregir esa base integrada con un expediente técnico adecuado y de esa manera retomar el procedimiento de selección, ¿no? Algunos dirán que es una regla un poco dura, una regla de repente inflexible, pero lo que está detrás de esta regla es evitar mayores problemas durante la ejecución del contrato. Porque fácil hubiese sido dar la oportunidad de que simplemente el procedimiento continúe y ya con el ganador de la Buena Pro se pueda adecuar los protocolos sanitarios. El problema es que en gran cantidad de contratos, como específicamente ocurre en las obras públicas, esa adecuación no solo se trata de poner reglas, no solo se trata de decirle a los trabajadores van a venir ahora con mascarilla, no. En gran parte de esos contratos, como en las obras, implica un cambio de ruta crítica, un cambio de expediente técnico, una incorporación de nuevos costos, una revisión de rendimientos en los predios unitarios, un cambio de plazo de ejecución de obra, un cambio de fórmulas polinómicas, un cambio de medidas que se tienen que adoptar en los terrenos. Entonces, no se trata solo de decir ponte la mascarilla o ponte instrumentos o medios de protección personal. Tiene un impacto mucho más fuerte. Y eso podría generar mayor conflicto entre entidad y contratista, tanto para la firma del contrato, tanto ya una vez suscrito el contrato durante la ejecución, porque todo lo que les estoy comentando tiene su correlato también en el precio, ¿no? Entonces, aquí la solución era o continúa todo y de esa manera, ya que la entidad y el contratista se las arreglen, lo que genera el riesgo de una obra paralizada, una obra suspendida por conflictos entre las partes, o mejor sanea todo desde la integración de las bases y que, teniendo las reglas de juego claras, transparentes para todos, que vuelvan todos a presentar sus ofertas, ¿no? Entonces, básicamente esos son los escenarios que plantea este Decreto Supremo 103/2020-EF. Obviamente que un requisito previo para que se puedan activar estos 4 escenarios que les estoy comentando en un procedimiento de selección, un requisito previo es que la entidad previamente evalúe si es necesario esa adecuación, si es necesaria la adecuación de su contratación a protocolos sanitarios.
Por ejemplo, seguramente muchos de los que nos escuchan trabajan viendo temas de obras públicas. Y los que ven obras públicas no me dejarán mentir que ahí sí hay necesidad, en la mayor cantidad de casos, de hacer adecuación a protocolos sanitarios, porque la adecuación a los protocolos sanitarios está directamente vinculada a aquellos contratos donde hay movimiento de personal, donde hay personas involucradas. Y en las obras hay obreros que trabajan, hay personal profesional que trabaja en la dirección técnica. Entonces, cuando hay personas involucradas, hay reglas de distanciamiento que generan unos cambios en la forma de ejecutar esa obra. No ocurre solo en obras, también en los servicios, específicamente en los servicios de supervisión de obra, o en servicios que tal vez no son ni siquiera o que no tienen que ver con obras. Yo hace unos días he visto casos de servicios de toma de inventario, inventario del patrimonio de una entidad, donde hay que ahora establecer reglas, protocolos que van a seguir las personas que van a hacer el inventario. O hace unos días he visto un caso de una compra de vestimenta para los trabajadores de la entidad, o sea, la ropa, la vestimenta. ¿Y por qué dirán ustedes que había que adecuar a protocolos sanitarios? Porque hay una actividad que involucra contacto entre las personas, que es la toma de medidas. Las medidas a cada uno de los trabajadores de la entidad, ¿no? En cambio, hay otros contratos donde estos protocolos sanitarios no necesariamente o no se ve tan claramente la necesidad de adecuarlos. Por ejemplo, la compra de latas de atún, ¿no? Para un programa alimentario. ¿Por qué no se da esa necesidad de adecuarlos a los protocolos sanitarios? Porque la única interacción que hay entre entidad y contratista es cuando el contratista va y deja los bienes en el almacén. Y no hay más. Entonces, ¿qué más tendría que adecuarse que pueda generar un impacto en el costo? Entonces, lo que quiero explicar es que en todos los contratos no siempre se va a requerir la adecuación a los protocolos sanitarios. Y esta es una decisión que debe adoptar la entidad. Si la entidad de la evaluación considera que hay la necesidad de adecuar, tendremos que someternos a estas reglas que les hemos comentado si es que el procedimiento estuviese en curso. Pero si la entidad considera de que no hay necesidad de adecuar, entonces simplemente el procedimiento de selección camina como cualquier otro procedimiento de selección. Vamos a hacer un pequeño alto porque veo que hay algunas consultas a esta hora. Vamos a ver algunas preguntas que tengo por acá. Dice, Vladimir nos pregunta, ¿un nuevo requerimiento técnico mínimo y una nueva integración de bases implica modificar plazos y valor referencial previsto originalmente y por ende el requerimiento de la ampliación presupuestal? En efecto, Vladimir, precisamente ahí entra la evaluación que hace la entidad. Si la entidad considera que la adecuación del requerimiento genera un impacto en el precio, un impacto en el costo, hay que eventualmente tramitar una ampliación del presupuesto, porque no podemos continuar con un procedimiento de selección donde no hay previsión presupuestal, no tenemos asegurados los recursos necesarios para efectos de poder desarrollar esa contratación. Entonces, en algunos casos, pero repito, Vladimir, esto va a depender mucho de cada caso, en algunos casos la adecuación al requerimiento simplemente será, oye, tienes que cumplir con los protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud, ¿no? Tienes que cumplir con estos protocolos. Y eso no tiene un impacto de repente en el contrato, porque cualquier empresa tiene que adecuarse a los protocolos sanitarios de salud. Cualquiera. Cualquier empresa, no solo la que está contratando con el Estado, sino los negocios que se están reactivando, cualquier negocio que se está reactivando hoy en día, tiene que cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud. Pero entonces, no siempre un nuevo requerimiento o una adecuación al protocolo implica un mayor costo. Por eso es evaluación de la entidad, ¿no? En algunos casos, repito, esta adecuación implicará simplemente incorporar a las especificaciones técnicas o términos de referencia los protocolos, y en otros casos, esa adecuación implicará revisar algo más como plazo, como secuencia constructiva en el caso de obras, como precio en algunos contratos. Entonces, eso es lo que podríamos decirte, Vladimir. Roger nos dice, en las bases de los nuevos procesos de selección se debe incluir que los postores deben contar con el registro SISCOBIT. Bueno, en efecto, porque hoy en día no se puede reiniciar actividades si es que la empresa no tiene su plan de prevención inscrita en el SISCOBIT, registrada en el SISCOBIT. En efecto, podría ser una condición como parte de los protocolos o las normas emitidas por el gobierno. Buenas noches, consulta, ¿cómo se calcularía la penalidad por mora
por demora en presentar la ampliación excepcional de plazo contemplada en la Directiva 005-2020, entendiéndose que la fecha de presentación ya venció el 19/6/2020 y aún la contratista no ha presentado. ¿Y en función a qué plazo? ¿Al inicial o ya considerar esta ampliación? Gracias por tu pregunta, Ricardo. Te pido que, bueno, yo me voy a acordar, en un momento la vamos a conversar porque eso tiene que ver con la parte de ejecución contractual. La aplicación de penalidad. Roger pregunta, ¿en los procedimientos de selección en proceso se puede adecuar requerimiento reestructurando los gastos generales, eliminando algunos gastos para darle prioridad a los protocolos sanitarios, teniendo en cuenta que los gobiernos locales no cuentan con recursos? En efecto, Roger, es decisión de la entidad la adecuación de su requerimiento a los protocolos sanitarios y también la priorización de qué gastos ahora son necesarios y cuáles de repente son prescindibles. Qué cosas se puede prescindir con la finalidad también de ajustarlo a los presupuestos, porque hay que tener en cuenta que como se incrementa, como la implementación de medidas sanitarias implica más, o sea, implica mayores contrataciones, mayores nuevas partidas en algunos casos, nuevos bienes, los recursos no son ilimitados, son limitados. Entonces, eso es parte de la evaluación que va a hacer la entidad si es que lo adecua para tratar de ajustarlo al presupuesto que tiene expedito, ¿no? Los proyectos nuevos que han sido financiados con el DEU 070 también deben adecuarse a todo el protocolo de control y vigilancia para COVID. En efecto, todas las contrataciones hoy en día tienen que estar adecuadas a los protocolos sanitarios vigentes, todas. Sea cual sea la contratación que vayamos a desarrollar, tiene que haber una adecuación. Es una cuestión de lógica, no puede ser que el gobierno exija a los ciudadanos, cumple con los protocolos y el propio Estado cuando desarrolla sus contrataciones no lo haga con sus proveedores. Pamela pregunta, para el caso de la elaboración de expedientes de perfiles y FTE, no aplica la directiva 05 del OCE. En este caso, solo se aplica la ley de condiciones modificación al contrato. Ya, Pamela, tu pregunta también tiene que ver con ejecución del contrato. En un momento la vamos a absolver. Vamos a continuar para responder a 2 o 3 preguntas que se han hecho sobre la parte de ejecución contractual. Entonces, ya hemos visto cómo tenemos que adecuar los requerimientos en la fase preparatoria y cómo hacer la adecuación en el procedimiento de selección. Pero antes de continuar y entrar a la fase de ejecución contractual, se ha mencionado el decreto de urgencia 070-2020. Es importante esta mención porque esta norma se ha emitido el día viernes de la semana pasada. Se emitió exactamente el día 19 de junio del 2020. Y este decreto de urgencia 070-2020 tiene una regla muy interesante que seguramente a algunos les va a gustar escuchar, porque en realidad es una medida favorable para todo el Estado. ¿Qué es lo que hace este decreto de urgencia 070-2020? Tiene su primera disposición complementaria final, que en buena cuenta es una habilitación, es una norma de habilitación para que las entidades no tengan que hacer nuevamente procedimientos de selección para contratar la adecuación de sus expedientes técnicos. A ver, un problema que genera el Decreto Supremo 103-2020 EF para el reinicio de los procedimientos de selección y que seguramente muchos de ustedes se han planteado es, ¿y ahora cómo lo adecuamos? ¿Cómo lo adecuamos? Yo lo tengo que adecuar, yo Juan Pérez lo adecuo, lo hace mi área de ingeniería, lo hace mi área desconcentrada. ¿Quién hace la adecuación? Es un problema, ¿no? Lo que dice esta norma es, lo que hace esta norma es autorizar excepcionalmente a las entidades a que puedan contratar con el mismo proveedor que elaboró el expediente técnico original. Dice exactamente, las entidades de los 3 niveles de gobierno, de manera excepcional y durante el año fiscal 2020, están autorizadas a contratar con el mismo proveedor que elaboró el expediente técnico o documento equivalente de las inversiones a su cargo, su actualización y modificación, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo 103/2020. La idea, ¿cuál es? Implementar los protocolos sanitarios que correspondan. Ese es el objetivo. Entonces, lo que nos dice este dispositivo del Decreto de Urgencia 070-2020 es
puedes excepcionalmente no hacer un procedimiento de selección y contratar a tu proyectista, al que te hizo el expediente técnico, para que te actualice el expediente considerando ahora las normas COVID. ¿Ok? Ahora, también algunos estarán planteando la siguiente situación. Uy, y si no puedo contratar al proveedor porque lamentablemente el proveedor ya se disolvió, ya cayó en quiebra, ya murió. O sea, si ya el proyectista no está, ¿qué puedo hacer? O de repente alguno se preguntará, pero este proyecto, este expediente técnico no lo hizo un proyectista, lo hizo nuestra propia área de proyectos de la entidad. Bueno, lo que dice esta normativa es lo siguiente. En caso no resulte posible contratar con el mismo proveedor que elaboró el expediente técnico o documento equivalente, la entidad se encuentra facultada para emplear la contratación directa prevista en el literal C del artículo 27 de la Ley de Contrataciones en el Estado. En otras palabras, lo que nos dice este decreto de urgencia 070 es, si no tengo la posibilidad de contratar con quien hizo el expediente técnico, con el proyectista, también tengo la potestad, la facultad, si es que así lo evalúa la entidad, de exonerarme del procedimiento de selección, hacer una contratación directa con empleando o aplicando lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, es una medida, una salida que nos va a permitir poder acelerar este proceso de adecuación del expediente técnico, y no solo el expediente técnico, porque también se habla de documento equivalente, como podría ser el expediente de contratación para lo que son compras de bienes y servicios, adecuar el expediente de contratación para incluir las normas COVID, así le vamos a llamar, las normas o medidas sanitarias. Pero bueno, entremos al tercer escenario. ¿Qué pasaría si el 15 de marzo del 2020 nos agarró en el momento en que la obra estaba ejecutándose, que es la situación de repente más problemática? Bueno, para el reinicio en la ejecución de obras, el gobierno ha emitido el decreto legislativo 1486. Habíamos comentado hace un momento de qué trata este decreto legislativo. Y a la par, o en concordancia con este decreto legislativo, el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la directiva 005-2020 OCE-CD. Este decreto legislativo lo que hace es establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, pero de esta norma, de repente, la que nos interesa resaltar es la segunda disposición complementaria transitoria, que es la que establece las reglas de reactivación de obras públicas en el país. Aquí hay que tener claro algo. El decreto legislativo 1486 y la directiva 005-2020 OCD son normas que permiten la reactivación de las obras públicas en el país. Pero como ya se ha preguntado hace un momento por parte de uno de sus colegas o compañeros, este decreto legislativo 1486 y su directiva en desarrollo no establece reglas de reactivación de contratos de bienes y servicios. O sea, si yo quiero de repente reactivar un contrato de la elaboración de un estudio de impacto ambiental, he contratado un estudio de impacto ambiental, o de repente he contratado un estudio de transitabilidad, o un estudio de suelos, o un servicio de limpieza, vigilancia, courier, un contrato que estaba en ejecución. Para la reactivación de estos contratos, ¿son aplicables estas normas? No. Y precisamente uno de sus compañeros muy hábilmente dijo, para la reactivación de esos contratos que no están bajo el marco del decreto legislativo 1486 y su directiva 005, es aplicable pura y sencillamente la Ley de Contrataciones del Estado. Y en eso tiene razón. En efecto, dado que el gobierno no ha emitido normas especiales para reactivar contratos de bienes y servicios, para esos contratos que son distintos a la distintos a las obras públicas y a la supervisión de obras públicas, para esos contratos se tiene que aplicar la Ley de Contrataciones del Estado. Inclusive, la Ley de Contratación del Estado tendría que aplicarse para la contratación, para los contratos que se vieron afectados y que tenían por objeto la elaboración de expedientes técnicos, que también es otro rubro de contratos que no están enmarcados en el decreto legislativo 1486. Entonces, por ese lado, hay que trazar la línea divisoria. Contratos de bienes y servicios o contratos que no están enmarcados en el decreto legislativo 1486, ¿cómo se reactivan?
se reactivan siguiendo las reglas de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y cuáles son las reglas de la Ley de Contrataciones del Estado? La Ley de Contrataciones del Estado establece la figura de la suspensión de contrato, que se pudo haber pactado entre las partes, o establece la figura de la ampliación de plazo contractual, que el contratista va a tener que solicitar dentro de los 7 días siguientes de finalizada la paralización. En este caso, entre los 7 días siguientes de reactivado o reiniciado la actividad. ¿Ok? Se aplica la Ley de Contratación del Estado. No hay una norma especial entonces para estos contratos, pero para el caso de las obras públicas sí tenemos estas normas especiales. El Decreto Legislativo 1486 y su directiva. Estas normas, ¿qué es lo que regulan? Básicamente, yo lo he resumido en 3 puntos muy importantes. Regulan el llamado procedimiento de ampliación excepcional de plazo, regulan el procedimiento para que se reconozcan los costos por ejecutar las obras con medidas COVID y regulan los procedimientos de modificaciones consensuales. Son 3 cosas principales que regula este Decreto Legislativo 1486. Primero, la ampliación excepcional de plazo. Una vez que acaba la paralización, lo que se ha producido en 2 momentos, porque habíamos dicho que primero tuvimos un pequeño paquete de obras que se reactivaron con el Decreto Supremo 080-2020, PCM, en la fase 1, y un segundo paquete de obras que se han reactivado recién en junio, específicamente se reactivaron el 5 de junio, creo, con el Decreto Supremo 101-2020. Pero bueno, dependiendo de qué obra se trate, si se reactivó en la fase 1 o en la fase 2, una vez que ya se reinician las actividades, el proveedor tiene que presentar su solicitud de ampliación excepcional de plazo. En esa solicitud, ¿qué es lo que requiere el proveedor? Básicamente, lo que tiene que hacer para pedir su ampliación de plazo es medir el impacto que ha tenido la paralización, el impacto que va a tener la adecuación del teatro de operaciones, la adecuación del terreno a las normas COVID y el impacto que va a tener en la ejecución del contrato el cumplimiento de las normas COVID. O sea, ejecutar una obra cumpliendo las medidas sanitarias. Eso se tiene que medir se tiene que evaluar en la solicitud de ampliación de plazo. Repito, cuando se gestiona la solicitud cuando el proveedor pide que se le reconozca una ampliación excepcional de plazo, tiene que medir el impacto que ha tenido en el plazo de ejecución, la paralización de la obra, el tiempo que va a demorar readecuar los ambientes de trabajo considerando las normas sanitarias, y tercero, el impacto que va a tener hacia futuro en la obra, la ejecución, considerando o cumpliendo las normas COVID. Y además, en este trámite de ampliación excepcional de plazo se tienen que pedir los costos directos y gastos generales que se hubiesen generado por todo el tiempo de la paralización de la obra, así como también lo que cueste aprobar los planes sanitarios que exige el gobierno. Y tercero, tienen que presentarse los documentos renovados, podríamos decirlo así, los documentos actualizados, el nuevo programa de ejecución de obra, el nuevo programa de adquisición de materiales, el nuevo programa de alquiler de equipos, etcétera. Documentos actualizados, considerando pues lo que viene hacia adelante. Este trámite es el que está regulado en el Decreto Legislativo 1486 y que determina que el proveedor, dentro de los 15 días siguientes de levantada la inmovilización para él, tuvo que haber gestionado ante la entidad. Ahora, hubo una pregunta hace un momento que uno de sus compañeros hizo: profesor, sí, en efecto, yo sé de que son 15 días para hacer el trámite de ampliación excepcional de plazo. 15 días que se contó, dependiendo, claro está, de qué obra estamos, si estamos en el primer paquete o en el segundo paquete, en la primera fase o en la segunda fase, pero son 15 días. Y ya pasaron los 15 días y este señor no me ha presentado nada. Y la normativa establece de que cuando el proveedor no presente nada dentro de los 15 días, se le aplica una penalidad. Entonces acá su compañero nos consultaba: profesor, ¿y cómo hago para aplicar la penalidad? Acá me temo que el legislador no ha regulado de manera muy clara, porque como seguramente muchos de ustedes saben, para que se le aplique una penalidad a un contratista, esta tiene que estar regulada en las bases del procedimiento de selección. Entonces,
una pregunta, una inquietud que se genera en esta coyuntura es, ¿y qué penalidad le aplico? La norma dice que le tengo que aplicar penalidades después de que ha vencido los 15 días, pero ¿qué penalidad le aplico si no hay una penalidad específica por haber incumplido con presentar su solicitud dentro del plazo con que contaba para ello? No está esa penalidad pactada en el contrato, no está prevista en ningún lado. ¿Qué penalidad le aplico? Entonces, lo que algunas entidades vienen haciendo es aplicarle la penalidad común, la penalidad general, que es la penalidad por mora, por cada día en que se retrase. Sin embargo, lamento ser un poco pesimista. Yo creo que esto puede traer problemas hacia futuro, porque la norma no ha sido muy clara al definir a qué penalidad se refiere. Si es a una penalidad específica por incumplir con presentar el trámite dentro del plazo, o se refiere a la penalidad por mora, ¿no? Pero bueno, ante la falta de precisión, lo que pueden hacer las entidades es aplicar la penalidad general que tenemos en todo contrato de obra, que es la penalidad por mora. Ahora, ¿por qué día se aplica? Se le aplica por cada día de exceso, es decir, por cada día que el proveedor incumple con presentar su trámite. Si no lo presentó al día 15, entonces a partir del día 16 hacia adelante ya estamos en mora. Ya se le tendría que aplicar la penalidad por mora. Ahora, una vez que el proveedor presenta su solicitud de ampliación excepcional de plazo, la entidad tiene que pronunciarse, tiene hasta 15 días para hacerlo. Acá también hay otro problema en el trámite, porque la normativa, estas normas establecen de que la entidad se va a pronunciar con solo la opinión del área usuaria. No sé si ustedes se han percatado, los que han tenido oportunidad de revisar estas normas. No hacen mención al supervisor. En el trámite de ampliación excepcional de plazo no se hace mención al supervisor. Entonces el supervisor se ve un poco solo, abandonado, no lo llaman. Bueno, el procedimiento no lo contempla, no lo considera. Es más, el contrato del supervisor recién se reactiva, se reinicia cuando se apruebe la ampliación excepcional de plazo al contratista, al ejecutor. Por tanto, para la aprobación de la ampliación excepcional de plazo, solo basta que exista, para el pronunciamiento final, claro está, para que haya pronunciamiento final, que exista la opinión del área usuaria, el área técnica de la entidad. Una vez aprobada esta ampliación excepcional de plazo. Ahora, ¿por qué se le llama ampliación excepcional de plazo? Es otra pregunta que muchos se hacen. Lo que ocurre es que se le ha dado esa denominación en oposición al procedimiento de ampliación de plazo común que encontramos en la Ley de Contrataciones del Estado. El mensaje que nos quiere dar el legislador es: no utilices la Ley de Contrataciones del Estado en esta solicitud de ampliación de plazo. No la utilices porque no sirve, porque no es útil, porque no prevé esta coyuntura tan especial. Utiliza el procedimiento de ampliación excepcional de plazo que está regulada en el decreto legislativo 1486, que sí recoge todas las variables, las variantes que estamos viendo en la actual coyuntura. Por eso se le llama procedimiento de ampliación excepcional de plazo. En oposición, y para tener claro que no tenemos que aplicar las reglas de una ampliación excepcional, una ampliación de plazo común y corriente, una ampliación de plazo es ordinaria regulada en la Ley de Contrataciones del Estado. Una vez autorizada la ampliación excepcional de plazo, recién autorizada la ampliación excepcional de plazo, el contratista debe sustentar los costos que le va a generar ejecutar la obra cumpliendo las medidas COVID. Ojo, la ejecución de la obra cumpliendo las medidas COVID trae un costo que no necesariamente va a ser el mismo que se previó al momento de elaborar el expediente técnico. Tal vez hay nuevas partidas que no estaban previstas en el expediente técnico. Tal vez los precios unitarios de algunas partidas suben, tal vez la secuencia constructiva cambia, tal vez el plazo de ejecución cambia. Entonces, esas cosas hay que evaluar. En este caso, la va a evaluar el contratista y la va a evaluar para plantear cuáles son los costos que le implica ejecutar las obras cumpliendo las medidas COVID. Tiene que hacerse esa evaluación. Un cuestionamiento que se hace a este procedimiento es, el profesor una vez me preguntaron, ¿y por qué eso no se hizo antes de, o no se hizo como parte del procedimiento de ampliación excepcional de plazo? Bueno, acá lo que yo veo es la intención de querer que la obra avance, ¿no? Que ya empiece por lo menos. Y ya una vez que empieza, se ponen de acuerdo sobre los costos de ejecutar la obra con las medidas COVID, ¿no? Pero primero que empiece. Es un riesgo, es cierto, porque eso va a generar, pues, que cuando estamos durante la ejecución de la obra, entidad y contratista van a estar
discutiendo sobre qué costos deben considerarse para ejecutar la obra con las medidas COVID. Entonces, 30 días tiene el contratista para presentar o sustentar cuáles son los costos que le conlleva ejecutar la obra cumpliendo medidas COVID, habiendo hecho esta revisión que habíamos comentado, y bueno, y luego un plazo de la entidad de 15 días para pronunciarse. Y ya, habiendo reiniciado la obra, habiendo empezado la ejecución de la obra, no sería extraño, Dios no quiera, pero hay que ser realistas, que puedan haber rebrotes del virus. De repente en septiembre, en octubre, en noviembre, pequeños rebrotes que impliquen que el gobierno, o de repente nuevas investigaciones que detecten algo que no conocemos al día de hoy. Eso puede generar que los protocolos sanitarios cambien, que cambien los protocolos sanitarios, o haya nuevos protocolos sanitarios o nuevas medidas sanitarias. Para esos casos también estas normas han previsto la posibilidad de que las partes puedan pactar modificaciones del contrato, que las partes se puedan sentar y cambiar algunos términos que ya habían sido inclusive aprobados anteriormente, ¿no? La idea entonces, en resumen, de este decreto legislativo 1486 y su directiva es dar cierto margen, cierta flexibilidad para que las partes tengan el suficiente margen para poder lograr que la obra continúe, que la obra camine, que no se vea paralizada, cuando de repente la situación, la coyuntura haga onerosa la ejecución a alguna de las partes. Y solo para terminar esta parte, comentarles también que, como había indicado, el decreto de urgencia 070-2020, el que se ha emitido el día viernes, contempla un procedimiento especial que de repente no es aplicable para ustedes, pero sí es aplicable para otro grupo, una gran cantidad de entidades a nivel nacional, gobiernos regionales, locales, gobierno central, para lo que es la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario. Como habíamos comentado, a lo largo de todos estos meses hemos visto primero normas, todas orientadas desde la perspectiva de la salud, proteger la salud y la vida de las personas, y luego hemos visto normas para efectos de la reactivación o el reinicio de actividades, pero ahora se ha emitido un paquete de normas para la reactivación económica, o sea, para poder mover la economía que está de alguna manera tan afectada. Entonces, como parte de la reactivación económica se ha dictado un paquete de disposiciones, un paquete de medidas, ¿no? En diferentes sectores. Uno de esos sectores es el sector transportes y comunicaciones. Y se ha previsto mover, en este caso, el sector a través de una inversión de casi 4.000 millones de soles en trabajos vinculados al mantenimiento de la red vial nacional y la red vial vecinal. Pero ¿por qué trae a colación este decreto de urgencia? Porque en él se crea un procedimiento especial de contratación. O sea, no solo se trata de una norma que establece mayor financiamiento, sino además se establecen reglas especiales a efectos de contratar. ¿Ok? Vamos a resolver algunas preguntas que tenemos a esta hora. Carlos dice, todo tipo de gastos generales pueden ser reconocidos al contratista. Un contratista está presentando reconocimiento de residente de obra, asistente residente, dibujante, chofer. Generalmente esa persona ejecuta acciones en ejecución de obra. Bueno, precisamente eso es objeto de la evaluación. En principio, el contratista va a poder plantear todo tipo de gastos generales. La pregunta es, ¿qué es lo que ustedes consideran que es necesario y es suficiente o se debe reconocer? ¿Ok? Entonces, desde un plano de vista general, cualquier cosa puede ser, cualquier cosa puede ser planteada por el contratista, pero ahí entran ustedes para efectos de ver qué es lo que consideran razonable, racional para reconocer. Ahora, la pregunta de Carlos también me permite responder una pregunta. ¿Qué pasa si hay discrepancias sobre lo que pide el contratista y lo que reconoce la entidad? Cuando hay discrepancias entre lo que se pide y lo que se reconoce, lo que se va a considerar durante la ejecución de la obra es lo que se reconoce, o sea, lo que la entidad está dispuesta a reconocer, lo que la entidad considera que es estrictamente necesario. Eso es lo que se reconoce. ¿Ok? Si hubiese alguna discrepancia de parte del contratista, el contratista va a tener que continuar con la obra y su discrepancia la va a tener que plantear a nivel de los mecanismos de solución de controversias, la conciliación
dio el arbitraje. ¿Ok? Repito, cuando hay discrepancias en estos procedimientos de reconocimiento de costos y gastos, se aplica lo que decide la entidad, sin perjuicio de que el contratista pueda activar los mecanismos de solución de controversias. Entonces, solo para cerrar la pregunta de Carlos, habría que preguntarle, Carlos, al contratista es cómo ha sustentado el pago a estas personas. O sea, lo que nos está diciendo es que le ha estado pagando al residente de obra, al asistente, al dibujante, al chofer durante todo el tiempo que la obra ha estado parada, porque entiendo que son gastos generales vinculados a la paralización. O sea, todo el tiempo que ha estado parada la obra le ha estado pagando, porque también no vaya a ser que el contratista lo que esté pidiendo, reconóceme estos gastos generales y luego no se lo da a los profesionales, sino se lo embolsilla, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Acuérdense que estos gastos se reconocen previa acreditación, que nos acredite pues los recibos profesionales, la documentación que ha generado ese pago. A ver, acá hay otra pregunta. Dice acá, en el proceso de adecuación del expediente técnico debido a las medidas de distanciamiento social, necesariamente tendría que modificarse el plazo de ejecución de la obra en los procesos que se retrotrajeron en la etapa de integración de bases. A ver, primero, la primera pregunta, ¿necesariamente tendría que modificarse el plazo de ejecución de la obra? No, no hay reglas absolutas. Todo depende de la evaluación que haga la entidad. Puede darse el caso que moviendo la ruta crítica, moviendo la secuencia de actividades, el plazo no se modifica, sigue siendo el mismo. O hasta puede ser menor de repente, no lo sabemos. Pero lo más probable, en la mayor cantidad de casos, va a ser mayor. Pero no es que necesariamente se modifique el plazo. Ahí entra la entidad para efectos de evaluar la secuencia de actividades. No es una regla, no está escrito en piedra. Esto parte de la evaluación que se haga en cada caso. En los procesos que se retrotrajeron a la etapa de integración de bases, en mi calidad de miembro del comité, puedo observar que el área usuaria no ha variado el plazo de ejecución de la obra, ningún rendimiento ni cuadrilla ha sido modificada según el desarrollo social. La pregunta que nos hace su compañero, que acá tengo el nombre, César, me hace recordar un caso. Hace unos días veíamos un contrato de obra, un proceso, una impugnación en un contrato de obra en una municipalidad de Ancash. Se le consultó a la municipalidad, señores municipalidad, este proceso está para ser adjudicado, pero tienes que indicarnos si se va a adecuar el expediente técnico a los protocolos sanitarios y cómo impacta, cuál es la evaluación. ¿Qué nos dijo la entidad? Esta municipalidad nos dijo simplemente, no, es responsabilidad del contratista eventualmente adecuar sus protocolos sanitarios, él tendrá que ejecutar la obra de acuerdo a lo que le hemos pedido. Entonces, sí, es cierto, puede darse el caso de que la entidad no quiera adecuar, ¿no? O en este caso la entidad no realice la adecuación al protocolo sanitario. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el comité de selección? El comité de selección puede pedir que se adecue y si el área usuaria no quiere adecuar, deja constancia de ello en actas. El comité continúa con el procedimiento de selección dejando constancia en actas que pese a su recomendación no se han adecuado los protocolos sanitarios. Se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el comité está elegido ¿para qué? Para conducir un procedimiento de selección, pero eso no quita que no tenga voz, que deje de tener voz en la corrección de lo que está haciendo. O sea, puede en efecto observar a la entidad esa omisión, el que no se esté adecuando. Roger pregunta, para las obras en proceso de recepción cuyo plazo, para las obras en proceso de recepción cuyo plazo para el levantamiento de observaciones se afectó, ¿cuándo se reinicia el cómputo de plazo para realizar el levantamiento de observaciones de recepción de la obra? Para el pago de mayores gastos generales relacionados a la paralización por el estado de emergencia, ¿se puede reconocer los intereses de la carta fianza? A ver, son creo que dos preguntas de Roger. Para las obras en proceso de recepción, cuyo plazo para el levantamiento de observaciones se afectó, ¿cuándo se reinicia el cómputo del plazo para reiniciar el levantamiento de observaciones de recepción de la obra? Muy buena observación. Porque hemos hablado de la reactivación de la preparación de la compra, de las actuaciones preparatorias, del procedimiento de selección y de la ejecución del contrato. Pero una pregunta muy usual en estos días es ¿qué pasaba si la obra ya estaba para ser recibida? Estaba en la etapa de terminó la obra y estaba con comité de recepción y tenía que recibirse, pero estaba levantando observaciones. Y vino la cuarentena. ¿Qué pasa? Yo creo que en esos casos no podemos ser arbitrarios. O sea, tenemos que tratar de solucionar los temas de mutuo acuerdo. Yo lo que haría como entidad es notificarle al contratista
de que ya al haberse reactivado las actividades, que inscriba su plan en el SICOBIT y que a partir de determinado día empiece a correr nuevamente el plazo para levantamiento de observaciones. Sería lo más salomónico que encontraría. Repito, no todas las soluciones que se pueden dar en estos momentos vamos a poder encontrarlas en una norma, porque esta situación es nueva, esta situación nunca se había presentado antes. Pero yo lo que hago es lanzar una respuesta sobre la base de la lógica y sobre la base de los principios de la contratación pública. Acá hay un tema de buena fe, de equidad, que se debe garantizar entre las partes de un contrato. Entonces, si todo ha estado paralizado, inclusive hasta el propio contratista ha estado paralizado, ya habiéndose reactivado ciertas actividades como es las obras públicas, se le notifica al contratista de que se va a reiniciar el plazo de levantamiento de observaciones y para lo cual él tiene que inscribir su plan, que le exige el sector salud, su plan en el SICOBIT. Es lo que yo sugeriría. Porque no vamos a poder encontrar una solución en alguna norma en específico. Y ya para ir concluyendo, porque lamentablemente creo que estamos fuera del horario, vamos a resolver una última pregunta. Dice Luis Arce, el decreto supremo aplica adecuaciones para procesos de selección para elaboración de expedientes técnicos. Mi proceso quedó en buena pro, a 4 días por la buena pro consentida, pero corresponde a un proceso para elaboración de expediente técnico. Gracias por tu pregunta, Luis. En efecto, como habíamos comentado, el decreto supremo 103 en realidad aplica para todos los procedimientos de contratación, para bienes, para servicios, para consultorías y para obras. Entonces, si tu contratación es la elaboración de un expediente técnico, es una consultoría de obra. Y lo más probable es que esa consultoría de obra tenga trabajo de campo, ¿no es cierto? Levantamiento de información en campo. Entonces, de repente puede ser necesario adecuar a protocolos sanitarios, ¿no? Para establecer cómo se va a hacer el recojo de información en campo en la elaboración de un expediente técnico. Entonces, sí, por más que la buena pro esté consentida, si se determina la necesidad de adecuar los términos de referencia para la elaboración de ese expediente técnico a protocolos sanitarios, ese procedimiento de contratación tendrá que retrotraer a la etapa de integración de bases. Bueno, señores, básicamente esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Como comprenderán, este webinar tenía por objeto hacer un repaso muy general de la coyuntura, del contexto en el que vivimos hoy en día y de cómo esto impacta en los procedimientos de contratación que llevan a cabo las entidades del Estado. Pero como hemos visto, hay muchas normas que se han emitido hoy en día, todas ellas orientadas pues a dar precisión. En algunos casos se logra esa precisión, en otros casos hay todavía respuestas que no tenemos, pero que seguramente ya con el pasar de los días y con la práctica vamos a ir encontrándolas. Yo les agradezco mucho a todos por su atención y ahora creo que los voy a dejar con Mariela porque Mariela les va a comentar algo respecto a los programas de la Escuela de Gobierno. Muchas gracias a todos. Sí, bien, profesor, muchas gracias. Nada, primero, gracias por la excelente información que han compartido y como bien lo dijo, antes de culminar, quiero presentarle algunos de los cursos en convocatoria que tenemos en la Escuela de Gobierno, tanto para los meses de junio y julio. Si me dan un segundito, les comparto la pantalla, ¿no? Bueno, ya tengo entendido que logran ver la pantalla. Segundito, ¿no? Sí, actualmente debido a la coyuntura estamos brindando lo que son cursos a modalidad de distancia que tienen diversas cantidad de beneficios, ¿no? Una plana docente con amplia experiencia en el sector público, todas las clases, así como este webinar, se les va a hacer llegar a sus correos, ¿no? Clases en vivo y además grabadas, asesoría académica permanente, vamos a tener trabajos individuales y grupales, ¿no? Para poder afianzar y ampliar la red de contactos. Y finalmente, esto es abierto al público general sin mayores requisitos de ingresos. Entonces, estos son los cursos que tenemos en convocatoria, tanto para el mes de junio y julio. Además, otro de los grandes beneficios que nos ha llevado también un poco la
la situación, ¿no? Es ofrecer, ser un poco más flexibles con los temas de los pagos. Si podrán ver, son el precio de la mayoría son de 500 soles a pronto pago. Ahorita tenemos en convocatoria unos 5 cursos para el mes de entre junio y julio. En junio tenemos lo que es diseño y evaluación de políticas públicas, que ya empieza el 26. Innovación en el sector público, un curso nuevo bastante completo. También inicia el 26 de junio. Todavía quedan algunos cupos. Para julio tenemos lo que es planeamiento en el sector público, que inicia el 9 de julio, gestión de las contrataciones, también un curso bastante completo, inicia este 9 de julio, y Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, que inicia el 27 de julio. Cualquiera de ellos son de 40 horas académicas, como les comentaba, 500 soles es el pronto pago. Nada, mayores informes, tenemos una asesora de venta comercial, que es Carolina Pineda, les pueden escribir ahí en su WhatsApp, o también nos pueden encontrar o informarse un poco más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Les invito a que sigan a través de Facebook, Gobierno PUC. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. Nuevamente, gracias por su asistencia y bueno, los esperamos en otros próximos webinars.